Sí, y hay algo que es peor y es el mal asesoramiento. Entiendo que el banco lo que hace es cotizar. ¿Qué auto tenés? Tal auto, ¿qué casa tenés? Pasame los metros. Después, a la hora de tener un siniestro, si la casa está en infraseguros, el banco dice, y bueno, estás en infraseguro. El problema para este tipo de comercializadores versus el productor es la postventa. Me estás vendiendo un commodity, me estás vendiendo un enlatado y no sé si sirve. Yo creo que el productor tiene que tener diferentes capacidades. Puede ser que cambies el resultado de la compañía o puede ser que no, pero vos vas a agotar las instancias en base a un conocimiento técnico que tenés. Si en algún momento la tecnología puede llegar a reemplazar al productor o lo va a potenciar. Yo soy productor. Cuando interviene un productor asesor de seguros, el 33% de las personas toman una decisión. Vos, te hablo a vos, productor asesor de seguros, ¿asesorás o despachás pólizas? Hola, ¿qué tal? Soy Martín Actis de Affinity Broker y hoy es nuestro segundo episodio. Vamos a hablar de los productores de seguros. Por suerte, sigo con Fabián Broski, que me acompaña, o yo lo acompaño, no sé, como quieran verlo. No, yo te acompaño. Siempre yo te acompaño. ¿Dónde vos vas? Yo te acompaño. ¿Vos me acompañás a mí? Siempre. Bueno, igual yo te acompaño a vos también. Vamos, me encanta. Bueno, la idea hoy es hablar de los productores de seguros y para el productor de seguros. Vamos a hablar del productor y para el productor. Y para empezar un poco quería charlar del comienzo de todo esto, del comienzo por lo menos de los últimos 20, 30 años. La diferencia del productor actual, cómo trabaja el productor hoy y cómo trabajaba un productor hace 30 años atrás. Vos me contaste en el episodio anterior que tu suegro viene del palo de los seguros, entonces entendés bien cómo se manejaba un productor hace 20, 30 años atrás. Sí, a ver, en el caso de él, que era muy aferrado a su estructura, te puedo decir cómo trabajaba hace 12 años atrás, 10 años atrás. Igual que hace 30 años atrás. Claro, pero, a ver, había toda una carga administrativa. Llegaban las pólizas, llegaba la papelería, se embolsaban las pólizas. Cuando ibas a cotizar un auto... Para, vos decís, llegaba la papelería. Llegaba la papelería, llegaban las pólizas, las renovaciones llegaban... ¿De dónde llegaban? De la compañía. La compañía te mandaba cajas con las pólizas. Estamos hablando antes del mail, entonces. Estamos hablando que el mail ya existía, te estoy hablando del año 2015. Ok. Ya del año 2015 había compañías que funcionaban así. Te llegaba toda la papelería, los sobres, vos ensobrabas. Y en algunos casos había productores que tenían una motito, alguien que repartía las pólizas por domicilio. Había gente que prefería que le llegara por correo al hogar, que nunca llegaba. Lamentable, eso es otro tema para hablar en otro momento. Incluso la cobranza estaba del lado del productor. Y el productor en ese te llevo la póliza, te cobro, pero te cobro todos los meses. O sea, una póliza por ahí era anual y todos los meses había que ir a cobrarle. Y había que registrar eso y había que ser muy prolijo en cobro 1.000 pesos, de los cuales 100 son míos y 900 son de la compañía. Ha habido más de un productor que ha tenido algún inconveniente en esta administración. Me imagino. El riesgo, había tablas para cotizar autos. No te estoy hablando de 10 años atrás, pero sí 20 años atrás, cuando no todas las compañías tenían un sistema, el productor tenía una tabla donde tenía el cálculo del riesgo y con determinadas variables sacaba el costo. Y había riesgos que, olvídate, directamente iban a la compañía. Directamente si iban a una responsabilidad civil, no había una tabla. O sea, había que mandar un fax a la compañía, que llegara al departamento correcto y que la compañía devolviera por fax la respuesta, la cotización. Después vino el mail, agilizó ese proceso, después las pólizas empezaron a ser digitales. La gran movida para mí fue quitarle al productor la responsabilidad de la cobranza. O sea, pasar a... De la cobranza y de la emisión, porque el productor manda un fax y en ese momento el cliente está sin cobertura. ¿Qué pasaba? Le daba un certificado de cobertura, porque al mandar un fax a la compañía le llegaba. Sí, o sea, la famosa propuesta. O sea, yo te decía firmar la propuesta y la propuesta era válida por 30 días. Okay. Hasta que te llegaba la póliza. Bien, por eso. Había una responsabilidad de parte del productor de hacer la inspección del vehículo, por ejemplo. Sí, y la gente pagaba en ese momento, yo te diría que el 100% pagaba en efectivo.
Y eso también era una responsabilidad y era una exposición de la oficina de seguros como centro de recaudación de dinero que estaba expuesta a robos, a faltantes. Nada, por suerte se fue incorporando algunas cosas por ley, como el hecho de que la super determinó que ya el productor no podía cobrar en efectivo, lo cual fue un gran empujón para pasar a la cobranza electrónica. Y el otro paso grande que se dio fue la pandemia. Si hay que agradecerle algo a la pandemia, no creo que haya que agradecerle nada, pero algo hay que agradecerle, y es que la pandemia empujó a las compañías de seguro a sumarse a la tecnología, a ampliar lo poco que tenían, porque era pobre lo que tenían, y desarrollar mejores herramientas. Que estamos diciendo, estamos con la capacidad de poder decir que hubo un quiebre antes y después de la pandemia para la actividad de seguros. Sí. ¿O esto viene de antes y después con la pandemia se profundizó? No, ya venía, el cambio se venía produciendo. La pandemia terminó de forzarlo, si querés. A ver. Sí, por cuestiones lógicas, que uno no se podía mover, que había que... las reuniones tenían que ser todas vía Zoom. Yo te pregunto a vos, todo digitalizado. Antes de la pandemia, ¿cuánta gente iba a tu oficina y cuánta gente te escribía al WhatsApp? Sí. ¿Y después de la pandemia? Y después de la pandemia, mucho más. Después de la pandemia, la oficina quedó prácticamente vacía. Sí. O por lo menos perdió gran flujo de la gente que iba a pedir una póliza, a buscar el cupón de pago, a hacer una consulta sobre su cobertura. Y empezamos a ser esclavos del WhatsApp y del mail. Por suerte la tecnología avanza y avanza y avanza, y hoy por hoy tenemos herramientas también que pueden dar respuesta por medio del WhatsApp, porque en un momento, si bien yo tengo la oficina en un pueblo, porque esto por ahí pasa más en las grandes ciudades, pero tengo la oficina en un pueblo y la gente sigue viniendo a la oficina a buscar el papel, el cupón, a ver cómo tiene que hacer. Me atrasé con el pago, me das el cupón. Sí, hay que hacer una diferencia entre lo que podría ser Capital Federal, primer, segundo cordón del GBA, el interior y el interior del interior. Sí. O sea, si nos vamos al interior de la provincia de Buenos Aires, la gente pasa a buscar la póliza. Sí, pero igualmente creció muchísimo la consulta por WhatsApp. Sí. Porque es más rápido, más dinámico. Pero después se termina haciendo un cuello de botella, y si tengo gente en la oficina no puedo responder el WhatsApp. Y los clientes empiezan, no me das bola, no me contestás. Y bueno, hay que darle prioridad al cliente que viene a la oficina. ¿Pero por qué? Si yo estoy tratando de digitalizar el negocio, ¿cómo le voy a dar prioridad al que está en la oficina? Se genera eso. Sí, y a ver, de la mano de esto, del cambio en el rol del productor, yo creo que ha habido intentos. Yo soy pro productor. ¿Sos? Pro productor. Sí. Ha habido intentos de comercializar por otros canales. Hubo una compañía que salió y se publicitaba como 100% online. Vos contratabas, recibís la póliza, gestionabas los pagos, los siniestros, todo de manera online. En realidad era una aplicación en el teléfono. Esa compañía hoy ya no nos acompaña, creo. O si nos acompaña, nos acompaña con muy poquito. Y es lo que pasa con los agentes institutorios. Sí, los bancos, puntualmente. Los bancos. El banco muchas veces tiene el poder de forzarte a contratar una póliza. Te doy el crédito y te doy el seguro del hogar, te doy para darte esto, te ofrezco el seguro del auto. El problema para este tipo de comercializadores versus el productor es la postventa. Totalmente. El banco no atiende el reclamo, no atiende el siniestro como lo tiene que atender, y básicamente no asesora como tiene que asesorar en el riesgo, como asesora un productor de seguros en el riesgo puntual que está asegurando. Entiendo que el banco lo que hace es cotizar. ¿Qué auto tenés? Tal auto. ¿Qué casa tenés? Pasame los metros, te lo cotizo, te sirve el número, cerrás. Después, a la hora de tener un siniestro, si la casa está en infraseguros, el banco dice, y bueno, estás en infraseguro. Vos contrataste la póliza. La ley dice que en 30 días vos como cliente tenés la opción de analizar la póliza, y si no te sirve, anularla, cosa que realmente nadie hace, y listo, entró la póliza, la responsabilidad es del cliente, el banco no asesora y el siniestro no se paga. Sí, y hay algo que es peor, y es el mal asesoramiento. En el caso del auto vos cotizás. En el caso de una casa, que muchas veces pasa,
te dicen, con el crédito de la vivienda te voy a dar un seguro para la vivienda, te voy a bonificado 1 año. Genial, me diste un seguro para la vivienda y sí, vas a tener cubiertos los electrodomésticos hasta 10 millones. Buenísimo, pero la suma de incendio, como dijiste vos, está en infraseguro. Claro. O sea, ante un siniestro de un robo y por ahí el banco te da un voucher o a través del banco la compañía de seguros te da un voucher y sí, compraste la televisión. Pero cuando se te produce un incendio, ahí es donde realmente se necesita tener una cobertura acorde. Y ahí es donde falla el asesoramiento. Me estás vendiendo un commodity, me estás vendiendo un enlatado y no sé si sirve. Este es uno de los motivos, podríamos decir que el productor, o sea, la gestión del productor va a seguir funcionando con el tiempo y que es muy difícil que la actividad del productor del seguro, de la actividad o de la gestión del productor del seguro se caiga. A ver, te paso algunos números, ¿viste? A mí me gustan los números. Dale, a ver. El 72% de la producción total se concentra en productores y brokers. 15% concentra la banca de seguros. Sí. Y venta directa y otros canales, el porcentaje restante que sería un 15%, un 13%. Okay. Venta directa, que en muchos casos, y banco, las compañías que lo hacen, toman la póliza online, porque hay un público que quiere contratar online, que no quiere consultar a un productor, que no tiene tiempo, o no tiene ganas, o no conoce a ninguno, y la deriva y se la asigna a un productor, por código postal, por zona. Entonces, ese cliente, cuando tiene un inconveniente, tiene un productor que lo va a saber asesorar o lo va a acompañar. Muy bien por esas compañías. Hay otras compañías que no, que lo toman como producción propia y tienen su staff de atención. Sí. Ok. La cantidad de productores hoy en Argentina rondan los 53.000 matriculados. No quiere decir que todos estén activos, Sí. pero es un número que ha crecido sobre todo en los últimos años. En la toma de decisión de la contratación de un seguro, cuando interviene un productor asesor de seguros, el 33% de las personas toman una decisión. O sea, la contratación de seguro, en la tercera parte, pasa por lo que recomienda un productor de seguros. Bien. ¿Se entiende? O Sí. sea, el 67% contrata Pero el seguro que quiere contratar. Sin embargo, el 71% de los clientes están con productor. Sí, pero a lo que se refiere es que la recomendación de un PAS es el factor decisivo para la contratación de X seguro. Bien, Este sobre sí. este, esta cobertura sobre esta. El 33% de los asegurados toma lo que le dice el productor. Entiendo que porque el productor en realidad está haciendo el análisis de qué tipo de seguro le conviene a ese cliente. Exactamente. Y hay operadores que no pueden hacer ese análisis. Y ahí es donde volvemos a hablar de cultura aseguradora. Bien. Vos, te hablo a vos, productor asesor de seguros, ¿asesorás o despachás pólizas? ¿Cuál es el valor agregado que le das a la intermediación de seguros por sobre un ente institutorio o una comercialización en una página web? Y eso, creo, es lo más importante y el cambio más grande que se ha dado en los últimos tiempos. La cantidad de compañías con las que trabajan los productores, que ha crecido, por esto que el mercado se concentra y debemos tener más de una opción porque los clientes son distintos y cada cliente hay que darle lo que el cliente solicita para satisfacerlo. O lo que necesita también. Ni hablar. Y poder justificar, no es la palabra correcta, sino poder asesorar de manera correcta al cliente. Porque si no estamos vendiendo por precio. Sí. Es un commodity. Sí. Y el seguro no es un commodity. El seguro no es un commodity. Entonces podemos seguir debatiendo sobre el tema, pero la realidad es que el mercado transita por medio del canal de productores de seguros. Para mí sí, si el productor es un profesional, va a tener el trabajo asegurado. Pero antes de meternos en esto, tengo una pregunta para vos. Sí. Yo tengo una pregunta para vos. Hablaste de la digitalización. Sí. Y yo acabo de mencionar que es profesional. Sí. ¿Qué es para vos
que el productor deba profesionalizarse, algo que se escucha mucho en foros, que ves en LinkedIn, gente de las compañías de seguros, de APAs, que el productor debe profesionalizarse. Yo creo que el productor tiene que tener diferentes capacidades. Primero y básico, la capacidad técnica de poder entender el producto que está comercializando. Quiero decir, vendemos pólizas, comercializamos pólizas, tenemos que entender cómo funciona una póliza, hasta dónde cubre, hasta dónde no cubre, en función del requerimiento del cliente, porque el cliente también te pone un pie diciendo, bueno, pero yo puedo pagar hasta acá. Bueno, pagás hasta acá, entonces vos podés analizar realmente qué te cubro hasta donde vos podés llegar a pagar un seguro. O sea, por un lado, entender la cobertura, la parte técnica, digamos, funcional del seguro. Pero por otro lado está, hoy en día viene inteligencia artificial, están las redes para comunicar. O sea, profesionalizarse entiendo que tiene que ver con obtener diferentes capacidades para comunicar también. No solamente la parte técnica, sino que tiene que ver con cómo uno se muestra hacia el cliente. Para diferenciarte del resto. Sí, yo lo veo como que siempre dijeron que, y de hecho salió una carrera que es la Tecnicatura en Seguros, sí, que el productor de seguro era un cursito. Yo lo he escuchado decir muchas veces. Cualquiera hace el cursito y se recibe de productor. Sí. Cuando hablamos de profesionalizar, coincido plenamente con lo que estás diciendo, pero para mí son aspectos distintos. O sea, el conocimiento técnico es base. No podés ser productor de seguros profesional sin tener el conocimiento técnico. Claramente. Pero, dado el contexto en el que nos estamos moviendo, tenés que incorporar las herramientas tecnológicas, sin lugar a dudas, ya sea canales de comunicación o canales de atención. La IA como vinculada a WhatsApp para que haya respuesta automática en determinados pedidos de clientes, fundamental. Pero hay determinadas habilidades blandas que el productor debe incorporar. Por ejemplo, la capacidad de escucha, la empatía, el trabajo en equipo. Y vos decís, pero es el productor, está solo en su oficina. El productor tiene N cantidad de clientes con los que interactúa. Sí. Y quizás si es un productor que va a una empresa, trabaja con un equipo que está del otro lado, que es el equipo de compras, o la parte técnica, o la parte de operaciones. Entonces tiene que poder generar vínculos con sus clientes y con los equipos de sus clientes. Bien. O sea, entiendo. hoy por hoy el productor... Herramientas de negociación, decís, de comunicación. De comunicación, de empatía, de entender la parte de siniestros. Lo que para un productor por ahí eso es un siniestro menor, para la persona que está afectada es algo grave. Y esa persona está afligida, entonces seguramente esa persona requiere una determinada contención. Sí. Por eso dicen que nosotros somos un poco psicólogos. Exacto. Mecánicos, tenemos que entender de mecánica, de psicología, de todo un poco. Tal cual. Y además, también es ser profesional, cómo me organizo puertas para adentro. Puede ser que tengas una oficina chiquita y estés vos solo, puede ser que tengas 1, 2, 3, 20 empleados. ¿Cómo lo organizo para que esa oficina sea profesional? Ser profesional es dar respuesta en tiempo y forma. ¿A qué? A los requerimientos que me realizan. Gestionar lo que tengo que gestionar en tiempo y forma. Brindar asesoría, el conocimiento técnico. Y todo esto poder llevarlo a una negociación para la compañía, para el lado de la compañía, donde uno negocia la colocación de un riesgo, y para el lado del cliente, donde uno busca satisfacer sus necesidades. Buscar la eficiencia puntualmente. Exactamente. Buscar la eficiencia y trabajar en equipo desde la compañía y trabajar en equipo con el cliente. Tal cual. Porque a veces las compañías nos dan unas respuestas que no son muy satisfactorias para el cliente y nosotros tenemos que saber de qué forma comunicarlo. ¿Algo así me decís? Es algo así y voy un poquito más allá. Tenés un siniestro. Sí. Entendés que corresponde indemnizar. Vos como productor entendés que corresponde indemnizar, pero no está en tu juicio. La compañía no te da una resolución favorable. ¿Qué haces? Tengo que entender cómo es el mecanismo del siniestro y buscar la forma de reclamarle a la compañía. Gestionar a favor del asegurado. Claramente. Perfecto. Estás siendo profesional en tu tarea. Puede ser que cambies el resultado de la compañía o puede ser que no, pero vos vas a agotar las instancias en base a un conocimiento técnico que tenés.
Vos si no conocés lo tu tengo, trabajo. y si no lo tengo, consulto con alguien que lo tenga. Y si no lo consigo, consulto con un abogado, pero yo claramente voy a buscar todas las herramientas para Darle soporte al cliente. Para darle una respuesta, sí. Ahora te encontrás con un cliente que claramente no tiene razón. Hay muchos. Al cliente que no tiene razón, no vamos a hablar de la estafa, no es el capítulo para hablar de la estafa, de los engaños y demás, pero al cliente que tuvo un siniestro y no tiene razón y está claro que está fuera de la cobertura, hay que ser también profesional para poder plantarse delante del cliente y defender lo que sería la cobertura. Sí. Suele pasar. Esto pasa muchísimo porque en líneas generales, y esto lo deben saber los productores de seguros, el productor cuando emite una póliza en la oficina, una póliza de auto, motos, lo que sea, en el momento de entregar la póliza le explica todas las coberturas. Y el cliente escucha y normalmente asiente. Normalmente. Alguno por ahí tiene alguna objeción y demás, pero normalmente dice, qué bueno, porque ya le cerró el precio, asiente. Dice todo que sí. Y dice que sí también hasta las exclusiones. Porque ¿Sí? uno le explica, te cubre esto, esto y esto no. Pero eso en realidad, en líneas generales, no queda registrado, más que en la póliza. Pero no hay un registro firmado de parte del cliente que yo te avisé que esto no te lo cubría. Y después viene el reclamo. Exactamente. Yo te pago la póliza. ¿Cómo no me cubrís? Todos los meses te pago y cuando tengo un siniestro no me cubrís. Es el reclamo, es un reclamo. Todos lo hemos escuchado alguna vez. Lo escuchamos en algún momento. Y bueno, y ahí tenés que tener la cintura claramente como para explicarle que realmente contrató una póliza que no tiene esa cobertura, ya sea porque tomó una decisión de no contratar con esa cobertura o porque el vehículo quizás por el año no ameritaba o la compañía no le da una cobertura, por ejemplo, todo riesgo a un vehículo de más de 10 años. Correcto. No, pero yo te pedí el todo riesgo. Sí, está bien, pero bueno, y ahí hay que empezar a explicar. Y yo te expliqué en su momento. Yo te expliqué, te lo mostré, bueno, no me explicaste nada, bueno, y ahí pasamos a ser psicólogos. Exactamente. Entonces, y en cualquier momento psiquiatra y empezamos a... No, medicar a todavía medicar. no me siento capacitado para medicarlos. Pero bueno, eso es profesionalizarse. O sea, uno es asumir el rol, las responsabilidades y nutrirse de las herramientas, ya sean herramientas informáticas, tecnológicas, herramientas blandas, herramientas de comunicación, para cumplir el rol de manera profesional. Bien, y esto un poco lo que veníamos hablando al principio, más esto que hablamos de la digitalización, era la pregunta que siempre ronda de si en algún momento la tecnología puede llegar a reemplazar al productor o lo va a potenciar. Creo que venimos hablando un poco de esto. Para mí, la tecnología hoy por hoy potencia al productor porque le da herramientas, en principio, para entender un montón de estas habilidades que estás hablando sin tener que ir a tomar un curso en algún lado, y herramientas tecnológicas también para comunicar y para llegarle a clientes que por ahí no están en su zona de trabajo. O sea, hoy por hoy un productor puede tener un cliente tranquilamente en una localidad lejos. Sí, se han estado desarrollando algunos modelos para la comercialización de seguros. Sí. Lo que los modelos no logran igualar, porque en realidad es dame los datos del riesgo y te paso una cotización, es la parte blanda, que es entender si el cliente es más afecto o menos afecto a determinada compañía, a determinado tratamiento, a determinada gestión o no. Y la otra parte que no saben los modelos hoy desarrollar de manera correcta, no quiere decir que no lo puedan hacer, es esto de la empatía. ¿Qué pasa cuando una persona llega a tu oficina o te llama por teléfono nerviosa porque chocó? Entonces, claramente hoy las herramientas tecnológicas, vamos a hablar de la IA, es una herramienta. Sí. Es una herramienta muy poderosa que podemos incorporar a modelos de atención para lo que sería, si querés, la gestión diaria de la póliza. Necesito un certificado, necesito una copia de póliza, necesito saber el estado de cuenta. Y se pueden incorporar, de hecho hay varios desarrollos muy copados para incorporarlo en la oficina y sacar tareas rutinarias. Pero nunca va a asesorarte. Es más difícil. Es más difícil, sí. Sí, entiendo. Hay inteligencias inteligencia IA,
que pueden recaudar toda la información. Está hablando de un siniestro, vamos Sí. a hablar de un siniestro. Pueden recaudar toda la información que el productor necesita para la carga del siniestro, que lleva un tiempo, y ahí está alivianando una carga administrativa, Sí. ¿sí? Que algún recurso la tiene que hacer. En este caso la IA lo está alivianando. Lo que no puede hacer la IA es cargar el siniestro, porque el siniestro requiere de un análisis y de un asesoramiento de parte del productor hacia el cliente. Exactamente. A ver, vamos a un todo riesgo. Tuviste un siniestro, tenés un rayón en el auto y tenés franquicia de 2 millones. La IA no puede saber cuánto vale reparar un rayón. Sí. Entonces por ahí carga un siniestro. Le carga el siniestro directamente. La mayoría de las compañías penalizan es una forma de decir, pero quitan descuento por no siniestro Claro. o encarecen la póliza por siniestros. ¿Alcancen la franquicia o no la alcancen? Sí, por eso, bueno, en definitiva, hoy por hoy la tecnología podría llegar a potenciar la gestión del productor, pero no reemplazarlo. No, para mí Y no, más y que sobre nada por todo en la esto. postventa. Y aparte porque es un negocio de personas. El Es- seguro es un negocio de personas. Exactamente. Por último, tengo el último dato que tengo, me quedé sin datos. ¿Sabes cuáles son los 5 ramos que más trabajan los productores? Me imagino. Automotores, accidentes personales, motovehículos, combinado familiar e integral de comercio. Conociendo ya ahora más ampliamente el mercado, ¿vos creés que la mayoría de los productores están perdiendo negocios? Sí, claramente que están perdiendo negocio. Pero ¿qué te parece si lo desarrollamos en el próximo capítulo? Me encanta. Te encantó.